¿Tú te imaginas a Cristo en el pretorio? Ya no hablemos de los golpes que le dieron en casa de Anás o de Caifás, ¿ya? Dejémoslo pasar. La Biblia dice que los judíos podían golpear a un hombre por un delito, ¿cuántas veces? 39 veces. Los golpes se le daban habitualmente en la sinagoga, 40 menos 1. Y el presidente de la sinagoga contaba. Terminó. Los romanos golpeaban lo que les daba la gana. Y un romano de la guardia del gobernador, al que el gobernador le decía: examíname a este hombre, porque se rebela contra el César. ¿Tú sabes lo que hacía el soldado romano? Daba hasta cansarse. A Cristo lo doblaron como era habitual, sobre una columna. Esto era lo normal. Inclinaban al hombre que iba a ser golpeado con el pecho sobre una columna baja. Le ataban las manos por la parte delantera. Esto es como hacían. Esta es la historia romana. Y un soldado de un lado y un soldado del otro, con un látigo romano, que era un látigo de cuerdas al que se le ataban plomo o se le ataban huesos de animales, golpeaban hasta que las costillas aparecían por encima de la piel. ¿Sabéis? Y algunos no aguantaban el tormento. Así fue examinado Jesús. Y la burla de los soldados poniéndole una corona de espinas. Y la presentación de Pilato de aquel que no era ni aparentemente un hombre, sangrante y deshecho, delante del pueblo. Y luego el camino de la cruz. Y luego el momento de la crucifixión. Los romanos habían descubierto un tormento impresionante, porque duraba muchas horas, ¿sabéis? El reo era acostado sobre el madero y no se le clavaba por aquí. Un clavo aquí puede rasgar toda una mano. El clavo se metía por aquí, entre estos dos huesos, de manera que no se desgarraba, ¿entendéis? De ahí que diga también la Biblia: no se quebró ningún hueso. Y esos especialistas hincaban el hierro y cortaban el nervio de la mano. Y el dolor era impresionante. Y luego pasaba el tiempo. Y como el cuerpo no estaba estirado, sino que el soporte de donde estaban clavados los pies era de menor longitud que la altura del cuerpo, el reo quedaba colgado normalmente de los brazos y los músculos del pecho se contraían, sufrían espasmos y no podía respirar. De modo que para respirar tenía que levantarse con los pies. Y así morían muchos asfixiados. Y finalmente, para que muriesen asfixiados de verdad, ¿sabéis lo que hacían con ellos? Le rompían las piernas. Un golpe certero con la parte de abajo de la lanza del hombre romano o con el martillo quebraba los huesos de las tibias. Y aquel hombre quedaba colgado y se moría asfixiado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ahora, todo esto es tremendo. Pero lo más importante para mí, ¿sabéis qué es, hermanos míos? Es una pregunta que yo me hago esta mañana. Yo me acerco por la fe a la cruz hoy. Quiero entrar en el sitio donde el Señor muere. Y contemplo al crucificado. Y veo la angustia y el dolor y la soledad. Y pregunto al Señor: ¿por qué mueres, Señor? ¿Por qué? Y la Biblia me responde: el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Y cuando yo recibo esta respuesta me pregunto: ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? E inmediatamente el alma cristiana siente el impacto de la gracia, ¿entendéis? Y es en ese momento de comunión, de identificación con Cristo, que tú puedes decir, como dice Pablo en Gálatas: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos míos, queridos míos, la cruz de Cristo está muy lejos del púlpito de la iglesia en nuestros días, ¿verdad? ¿O no? Hablamos de santidad, tenéis que ser santos. Ay, de aquel que vaya aquí y allá. No, por favor. ¿Por qué no presentas la cruz de Cristo? Es bastante. Y dices: el santo murió por el pecado tuyo. Déjalo, no digas nada más, es bastante. Deja que el Espíritu haga su obra. Deja que el grande, que se cree grande y que es el perfecto en doctrina y el grande de los grandes en la iglesia, el sumo, el dechado, el admirable, déjalo que se enfrente con la cruz y tenga que decir: mi gloria solo es la cruz de Cristo. Déjalo, por favor.
Oh, hermanos queridos, es necesario retomar la cruz y ponerla en el púlpito de la iglesia. Si no, no tenemos razón de vida. El Señor me amó a mí. De ahí que Pablo diga, cuando pide consagración, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Hay algo que puedes negar a Cristo esta mañana? ¿Tú? ¿Hay algo? ¿Eres capaz de decirle a Cristo por algo no, cuando Él dio todo por ti? Si lo haces, eres un ingrato y no has captado el amor de Jesús. Nada más impresionante que el amor de Cristo.